Estábamos hablando de que hay unas reglas que tenemos que seguir para crear un gerundio. Como bien sabemos, los gerundios no son solamente ponerle ing. Hay algo más. Vamos a ver una serie de reglas que parece que pueden ser confusas en algún momento. ¿Por qué digo que confusas? Porque aquí vamos a empezar a hablar de pronunciación. Aquí vamos a empezar a hablar de todo lo que tenga que ver con cómo me expreso yo ante los demás. ¿Sí? En este caso, vamos a hablar de las reglas de los gerundios aplicadas en el presente progresivo. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a ver una serie de reglas. ¿Listo? Bueno. Entonces, pongamos como título en su cuaderno yo. Los gerundios. Bueno, ¿qué será un gerundio? Pongamos, it is a verb. It is a verb to describe an action that happens in a specific time. Pónganme atención. Es un verbo que me ayuda a mí a describir una acción. ¿Por qué digo describir? Ya se van a dar cuenta por qué. A describir una acción que pasa en un tiempo específico. ¿Por qué digo describir? Una cosa es decir jugar y otra es decir jugando. Una cosa es decir correr y otra cosa es decir corriendo. Entonces, esa es la razón, esa es la primera parte. ¿Sí? Tenemos la primera regla, la que dijo por ahí mi amiga Stacy, si no estoy mal. Hola Stacy. Hola. ¿Cuál era la primera regla, la que tú me dijiste hace un ratico? Al terminar la palabra toca escribirle ing. Listo. By the end of the verb, al terminar el verbo, se le debe agregar ing para convertirlo en un gerundio, ¿cierto? Esa es la regla más grande, la regla número 1. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, caminar, caminar, walk, Caminando, walking. caminando, walking, Caminando, walking. ¿cierto? Otro ejemplo, speak, hablar, speak, Speaking, hablando, hablando. speaking, hablando. Por ejemplo, drink, tomar, Drinking, drinking, Tomar. tomando. Tomando. Drinking, tomando. Listo. Esa es la primera regla. Agréguele ing y listo. No es más. Pero ¿qué pasa, mis amores? Dentro de esa regla, que la podríamos llamar la regla madre porque es la primera, como la más importante, de ahí se desprenden más. De ahí salen otra serie de reglas, que son muy importantes reconocerlas porque si ustedes no la utilizan bien, pues el verbo le va a quedar mal conjugado. Salud, Valerie. ¿Qué pasa? La regla número 2 tiene que ver con la terminación del verbo. ¿Cómo así? Cuando el verbo
termina con una E. Vamos a poner algunos ejemplos por aquí abajo y ustedes me dicen qué creen que pasa. Por ejemplo, have, por ejemplo, live, por ejemplo, Dance. dance. Muy bien. ¿Qué pasará con esos verbos? Pongámoslos Pues de se le nuevo. quitaría la E y se le ¿Se le pone... quitaría la E? Muy bien. Se le quita la E y se le agrega ing. You have to avoid it and add ing. Se le quita la E y se le agrega ing. Entonces, have, se le quita la E, se le agrega ing, se diría having. Live, se le quita la Living. Living, E living, y se dice living. Dance, se dancing, le quita la E, Dancing. 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 ¿Listo? Regla número 2. Fácil, ¿sí o no? Sí, profe, eso está muy fácil. ¿Puedo ir al baño? Vaya, tranquila. Gracias, profe. Escúchenme bien. De ahí en adelante ya viene lo complicado. Bueno, no mentira, todavía falta una fácil. Todavía falta una. Después de esa viene lo complicado. Ustedes van a decir, profe, ¿por qué? Ya se van a dar cuenta por qué. ¿Listo? Regla número 3. Ah, no, mentira, todavía hay dos que son fáciles. Cuando el verbo termina en IE. Cuando el verbo termina en IE. ¿Qué será que toca hacerles? Por ejemplo, die, lie. ¿Qué tocará hacerle a esos verbos? Agregarle ing. ¿Pero cómo? Le quito Quitarle la la E Le y quito la agregarle E. NG. Le quito la Le E y le quito pongo la E y le ing. agrego. Le No, agregamos N y G. O sea, ustedes me están diciendo que die, yo digo ding. no, No, profe. profe, No, profe, eso solo le le agregan quitamos la N y Solo la le G. E pongo y la NG. en el AG. Solo O sea, ponemos la Sí, NG, profe. no se pone la No, I en profe, se G, le solo la quita la NG. I listo. y la E y se pone ing. Escúcheme bien. O sea, diría ding, así como suena un timbre, ding dong. No, suena como raro, ¿no? Porque No, profe, die, se quitan las dos. die es morir, ¿cierto? Lie es mentir. ¿Cómo decimos muriendo? Yo no voy a decir ding porque ding es el sonido del timbre, ¿cierto? ¿Qué toca hacer? Póngame mucha atención. Cambiar la I por una Y, Póngame una atención. Y. Hay que buscar dentro del abecedario algo que suene como un poquito parecido, que no tenga que ver ni con la I ni con la E. Por ejemplo, yo digo die o lie. ¿Cómo suena esa terminación? ¿Cómo suena al finalizar? Ay, ¿cierto? Entonces, dentro del abecedario, pronunciándolo, tengo que buscar una letra que suene parecido. Vamos a ver. A, no, Profe, porque ¿no es es con la Y I. de yuca? A no es. B tampoco. C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. ¿Cuál sonó como die? W. No. Donly. G. Y, ¿cierto? Y, la Y. Cambiamos la I y la E por una Y y agregamos ING. Die, decimos dying. Lie, decimos lying. Muy bien, Arevalo, y muy bien, Felipe, que me dijeron que era la Y. Siempre, mis niños, siempre, mis chiquitines, que vayamos a agregar un verbo que termine en I latina y la E. Se cambian esas dos vocales por una Y se agrega ING. Have to change both vowels by Y and then add ing. Siempre, mis niños, siempre que haya una I y una E al finalizar del verbo, deben obligatoriamente cambiar la I y la E por una Y y agregamos ING y listo, es pan comido. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Hasta ahí? No, señor. Bueno, da tiempo. No, señor. Dime. ¿Nos podría hacer el favor de darnos tiempo para copiar? Claro que sí, van a tener tiempo para tomar apuntes. Así que, por favor, tomamos apuntes. Muchas gracias. Chicos, tomamos apuntes, por favor. Aunque ya lo hayan enviado, les voy a dar el tiempito para que lo tomen. Porque si no, después están diciendo, profe, es que usted no nos dio tiempo y no. Entonces, por favor.
Bueno, pues chicos, ¿continuamos? Profe, señor. un momentico, 5 minutos. Espera, un momentico, chiquito. Ah, pues, pero no se me enojen, relájense, tranquilos. Listo. Listo. Otros 2 minuticos para que terminen de copiar, porfa. Bueno, chiquitines, continuamos entonces. Bueno, de aquí en adelante vienen un poquito más complicadas. Bueno, aunque todavía falta una. Vamos con la regla número 4. La regla número 4 tiene que ver con la forma de escritura del verbo. ¿Cómo así? Hay verbos que son de una sola sílaba. One syllable. Hay verbos que tienen una sola sílaba y que dentro de su escritura, que dentro de su forma de escribir, va una consonante, una vocal y una consonante. Por ejemplo, put, por ejemplo, run, por ejemplo, sit. ¿Qué creen que pasará con esos verbos? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Qué creen que pasará con esos verbos? ¿Que se cambiarán a consonantes? ¿Cómo así? Que en vez de poner ing, se pone. Felipe, si te pagó el audio. A mí no. No, porque yo no estaba No, diciendo nada, nada. profe. Ah, Felipe. Ah, Felipe. ¿Solamente se le pondría NG? Felipe. No, profe, se le No, pone profe. NIG. Sí, profesor. Póngame atención. NG. Póngame atención. Cuando sucede esto, cuando hay una vocal, consonante, vocal, consonante, debemos doblar la última consonante.
Luego le agregamos ing. Profe, ¿cómo así? Vamos a ver los ejemplos que puso el profesor ahí abajito. Por ejemplo, put. Decimos put, agregamos otra T y agregamos ing. ¿Listo? Eso es lo que debemos La hacer. consonante, ¿cierto? No, sigue el mismo verbo, sino que se le dobla la última consonante. Run. Ponemos run, Running. el verbo normal, le agregamos otra N y luego agregamos ing. Sit. Ponemos el mismo sit, el mismo verbo. Le agregamos otra T y agregamos ing. Fácil. Esa es la regla número 4. Y esa es la última regla, la última regla fácil. ¿Por qué digo que la última regla fácil? Porque las dos reglitas que faltan, las dos reglas que vienen, tienen que ver con pronunciación. Tienen que ver con la forma en la cual nosotros escuchamos un verbo. ¿Listo? Entonces, póngame mucha atención. Entonces, seguimos. Regla número 5. Pregunto, ¿hay dudas de esa regla? ¿Dudas de esa regla? Sí, profe, Dime. yo no lo entendí. ¿Será que me puedes volver a explicar, por ¿Quién no lo favor? entendió? ¿Quién no lo entendió? Arevalo Rodríguez. Hola, Arevalo, ¿cómo estás? Mira, otra vez. Mira. Estos verbos tienen una consonante y una vocal consonante, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo. Corremos este sitio acá abajo para volverlo a hacer. ¿Listo? Consonante, vocal, consonante. ¿Cierto? Cuando el verbo es de una sola sílaba, así como los que están ahí, y el verbo es consonante, vocal, consonante, la última letra, en ese caso sería la T, la escribimos 2 veces y agregamos ing. ¿Cómo así? Sit, decimos sitting. Listo. ¿Ya? Vale, profe, gracias. ¿Listo? Ahora sí, claro. Sí, señor. Los demás, mis amores, ¿entendido? No, profe, ¿me lo puedes volver a explicar, por favor? Bueno, entonces por acá quitemos este put. Nuevamente. Hay verbos que son de una sola sílaba. ¿Qué significa que sea de una sola sílaba? ¿Que no pueden tener consonantes? No, sí tienen, ¿no? Que no tiene otra vocal. Que es solo un... Que Que tiene solamente una es... consonante, una vocal Que y solo otra No, tiene una consonante. póngame atención. Que solo tiene una sílaba. Que es de una sola sílaba significa que solamente tiene una vocal. ¿Sí? Si se dan cuenta, está consonante, vocal, consonante. Una sola vocal. ¿Qué pasa? Put, consonante, vocal, consonante. ¿Cierto, Carol? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando esto sucede, se pone el mismo verbo, solamente que al finalizar de esto, se vuelve y se le agrega la T, que es la última letra, y se le agrega ing. ¿No es más? Esa es la regla número 4. Doblar la última consonante, es decir, escribirla 2 veces, y listo, no es más. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Gracias, profe. Bueno, No, señora, ahí está todo claro. listo, chicos. Seguimos con la regla número 5. Tiene relación con la regla número 4. Vamos a ver por qué.
¿Ustedes saben qué significa stress vowel? No, pues No, yo no. ¿Qué, profe? No, la verdad no sabemos. Póngame atención. ¿Qué será una stress vowel? Póngame mucha atención. Vamos a mirar qué será eso. En español, chicos, nosotros tenemos muchas stress vowel. Ustedes me van a decir, profe, pero nosotros no sabemos qué es eso. Sí, mis amores, yo sé que ustedes no saben qué significa eso. Pero resulta, pasa y acontece que una stress vowel es una vocal que en español tiene, ¿qué será que tiene en español? ¿Qué será que tiene? A ver, póngame mucha atención. acentuación. En esa stress vowel es porque suena más fuerte. Es decir, cuando yo pongo una tilde en español, ¿cómo suena? Duro. Más fuerte, más. Suena más fuerte, Más fuerte, ¿cierto? como canción. Suena, exacto, canción. ¿Dónde está la tilde? En la O. En la O. Eso en inglés ustedes saben que no existen las tildes. ¿Cierto que no? En inglés, eso sí, chao las tildes. Pero de manera, por decirlo así, inconsciente, nosotros utilizamos las tildes, pero no las ponemos. Y eso se llama stress vowel. Una stress vowel es una vocal que suena más fuerte, que suena más duro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasará? Escúchenme, ¿dónde estará la stress vowel cuando yo digo happen? ¿Dónde suena más duro? La E. La E. En la E, happen. En la E. En la A, ¿cierto? Happen. ¿Dónde suena más duro? En la A. En la A. En la letra A. En la En la A, ¿cierto? Open. ¿Dónde suena más fuerte? En la O. En la E. En En la la O. O. En la O. Por último, pregunto. Visit. ¿Dónde suena más fuerte? En la I. En la I. En la Las primera I. En la Eso. primera I. Así cuál de sí, las dos? porque es que hay dos I's. ¿Qué pasa? En la primera. Póngame mucha atención. Primero vamos a escribir la regla. When stress vowel is by the beginning of the verb. Póngame mucha atención. Volvamos a repetir. ¿Dónde suena más fuerte? Happen, open, visit. ¿En dónde? En la primera I. En la primera I. sílaba, ¿cierto? En las primeras vocales. En las En la primeras primera sílaba. vocales que tienen la Es bata. decir, happen, open, visit. Suena más fuerte ahí. ¿Qué pasará cuando pasa eso? Fácil. Solamente se debe agregar ing. Solo se le agrega eso. Por ejemplo, happen, yo digo happening. Normal, perdón. Happening. Open, opening. Visit, visiting. ¿Por qué razón? Porque es que suena más fuerte en ja.
Happening, más duro, ha. Open, uy, porque lo escribí con doble P, perdón. Open, opening, suena más duro en la O. Visit, visiting, suena más duro en la I. ¿Qué sucede? Cuando esa o ese sonido de esa vocal más fuerte está al principio, simple y sencillamente le agrego ing al final del verbo y vea, pin, 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 creo el gerundio, tome esos 5. Pero ¿qué pasará cuando esa stress vowel se encuentra al final? Vamos a mirar. Regla número 6, última regla. Por ejemplo, el verbo begin, ¿dónde suena más duro? En la I. Begin. Al final. En En la la al final. gin. En gin. Begin, ¿cierto? Por ejemplo, el verbo forget, ¿dónde Get. suena más duro? Get. Get, profe. ¿Cierto? Get. Por ejemplo, el verbo refer, ¿dónde suena más duro? Her. Enfer. Dijeron ustedes, profe, enfer. ¿Dónde suena más duro esa consonante? Al final. En la la segunda final, I. ¿cierto? Entonces, espérenme, yo rayo por aquí. Por ejemplo, begin suena más duro por acá. Forget suena más duro por acá. Refer suena más duro por acá. ¿Qué pasa? Póngame atención. ¿Qué dice la regla número 4? ¿Qué era la regla número 4? Cuando Cuando termine Cuando el una verbo tenga consonante, una se sílaba. vuelve a repetir. Profe, se la mente a la Cuando última. termine en una sílaba, entonces se vuelve a repetir Vuelve la y se misma repite sílaba. la última consonante, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la regla. Si suena más fuerte la vocal al final, le vuelvo y le agrego la misma consonante y ya. You have to double the last consonant and add ing. ¿Listo? ¿Qué significa? Entonces, begin suena más duro en in, ¿cierto? Yo digo beginning con ing doble n. Forget doble t ing. Refer referring con doble r. ¿Listo? Esa es la última regla de crear gerundios. Es muy fácil, es muy sencillo. Lo que lo hace tal vez complicado es eso. Doblar las últimas consonantes cuando se deben doblar. La stress vowel, recuerden que es la vocal que suena más fuerte dentro de una palabra. Les pregunto, voy a cambiarlo un momentico, no me vayan a regañar. Les pregunto, remember, ¿dónde suena más duro? En la última sílaba. En la última sílaba. ¿En la última? En la En primera. la mitad, profe. Otra vez. En la mitad, profe, en la mitad. En la Por ahí mitad. dijeron que en la mitad, por ahí dijeron en la primera, Digo que la en la mitad. última.
Nuevamente, voy a volver a pronunciar. Digo que en la última. Remember. ¿Dónde suena más duro? En la mitad, profe. La mitad. En la mitad, profe. Pregunto, mis Remember. amores. Pregunto. ¿Qué pasa ahí? ¿Doblo la última consonante? Sí, porque no está el inicio, está entre la mitad. Pero dijimos que sí No, era. profe. No, ¿Por qué no, Daniel? porque queda igual, profe. ¿Pero por qué? Según la regla que vimos, ¿por qué? ¿Alguien sabe por qué no Profe, se le porque pone? ni es al principio ni es al final. Exacto, ya, fácil. La stress vowel, para que se doble la última consonante, tiene que estar en el último espacio. Volvemos a ingresar, porfa. Volvemos a ingresar, mis amores. Perdón, ¿podría repetir? Esperen. Volvamos a ingresar. Y ahorita les doy el break. Sí, señor. ¿Listo? Ya les doy el break.